Bueno, en el mundo natural, cuando un animal acorralado se enfrenta a un depredador que le dobla en tamaño, el instinto más primario, casi visceral, es enseñar los dientes y devolver el golpe. Totalmente. Es que es pura biología. Exacto. O sea, luchar hasta el final parece la ecuación más básica de la supervivencia, ¿verdad? Sí, desde luego. Pero resulta fascinante observar cómo en la historia humana hemos cogido ese instinto suicida y lo hemos elevado a la categoría de virtud. Ya sabes, lo llamamos honor, lo llamamos valentía. Ya. Y es una trampa. Es una trampa letal disfrazada de heroísmo. Porque al ser humano, le reconforta pensar en términos de fuerza contra fuerza. Claro, sacar pecho. Eso es. Trazar una línea en la arena y decir que de ahí no se pasa. Eso alimenta muchísimo el ego. Pero la historia nos demuestra que cuando hay una asimetría de poder brutal, ese instinto suele ser el camino más rápido hacia la aniquilación absoluta. Y precisamente por eso, en esta nueva inmersión a fondo, el objetivo es explorar un concepto que rompe todos nuestros esquemas mentales sobre la confrontación. Un tema interesantísimo. Para quienes nos escuchan, la verdad. Sí, hoy tenemos sobre la mesa unos extractos verdaderamente provocativos sobre la Ley 22 de las estrategias de poder. Hablamos de la táctica de la rendición. Ajá. La misión de hoy es deconstruir esa idea tan arraigada de que rendirse es de cobardes. Queremos demostrar que, cuando el enemigo es inmensamente más fuerte, la sumisión táctica puede ser la jugada maestra definitiva. Es una premisa brillante, ¿eh? Justamente porque desafía el orgullo directamente. Totalmente. O sea, es transformar la virilidad en un arma indetectable. Exacto. Y a ver, para entender por qué la rendición tiene tanto poder, primero hay que diseccionar por qué la resistencia ciega es un desastre. Claro, el ejemplo de manual. Eso es. Las fuentes nos llevan a un caso paradigmático. Año 416 a.C., en plena guerra del Peloponeso. Madre mía, un escenario de poder puro y duro entre Atenas y Esparta. Dos potencias aplastantes chocando. Y justo en medio de ese tablero, la isla de Melos. Una isla pequeña, pero súper estratégica, ¿no? Muy estratégica. Atenas dominaba el mar y decide que no puede permitirse que Melos sea neutral. Así que envían una expedición militar formidable. Ujú. Pero antes de atacar, mandan a sus embajadores con un ultimátum brutal. O la isla se rinde pacíficamente y paga tributos, o será borrada del mapa. Y aquí es donde el texto detalla uno de los intercambios más escalofriantes de la antigüedad, el famoso diálogo de los melienses. Sí, el contraste psicológico ahí lo explica todo. Los de Melos apelan a los altos ideales. Dicen que su causa es justa, piden juego limpio, y dicen que los dioses castigarán la soberbia ateniense. Claro, y confiaban en que Esparta iría a rescatarlos. Exacto. Apelan a la moralidad frente a una maquinaria de guerra. ¿Vale? Vamos a desgranar esto. Porque al leer esa parte, yo siento una resistencia natural a condenar a los de Melos. Es comprensible. Claro, es que no es admirable mantenerse firme en tus convicciones. Criticar a un pueblo por no querer ser esclavizado parece un poco culpar a la víctima. Ya, entiendo por dónde vas. Es como observar a una mosca chocando una y otra vez contra el parabrisas de un coche a 120 kilómetros por hora por, no sé, por una cuestión de principios. La mosca tiene todo el derecho moral a volar por ahí, pero el coche es una masa de acero imparable. Fíjate, esa metáfora de la mosca y el parabrisas es perfecta, porque no se trata de emitir un juicio moral sobre quién tiene la razón. Claro, la realidad material es otra. Eso es. La respuesta de Atenas fue devastadora por su pragmatismo. Les dijeron que la justicia solo importa cuando las dos partes tienen el mismo poder. Qué duro. Durísimo. Les soltaron que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufran lo que deben. Una frase lapidaria, o sea, cero espacio para el debate filosófico. Ninguno. Y Atenas advirtió que la esperanza es peligrosa y que Esparta jamás arriesgaría su seguridad por ellos. Pero los gobernantes de Melos, cegados por el orgullo, dijeron que no. Dijeron que no. Y la consecuencia fue implacable. Esparta nunca llegó, y los atenienses sitiaron la ciudad, ejecutaron a los hombres y vendieron a mujeres y niños como esclavos. Melos dejó de existir. Literalmente. Pero a ver, si chocar de frente contra un gigante es un suicidio que te borra del mapa, ¿qué alternativa real te queda? Buena pregunta. Porque claudicar por completo y dejar que te pisen tampoco es una victoria. Tiene que haber un punto intermedio, ¿no? Una forma de sobrevivir sin ser solo un engranaje más. Pues la alternativa es entender el concepto del mártir inútil. Luchar batallas perdidas solo por orgullo no cambia el sistema. Ya, solo te elimina de la ecuación. Exacto. Elimina a las personas que podrían haber cambiado las cosas desde dentro más adelante.
La debilidad no es un defecto moral, pero negarse a adaptar la estrategia sí es un error garrafal. Claro, si Melos hubiera claudicado, preservando las vidas, podrían haber esperado a que Atenas se debilitara o sabotearlos desde dentro. Totalmente. Entonces, el secreto reside en ceder la forma pero no el fondo, darle al opresor la victoria superficial. Eso es. Y para ver cómo se ejecuta esta ingeniería psicológica, los textos dan un salto temporal asombroso. Nos vamos a 1947, a la Guerra Fría en Estados Unidos. El Comité de Actividades Antiestadounidenses. Sí, y el protagonista es el dramaturgo Bertolt Brecht. Un contexto fascinante para la audiencia. El comité cazaba supuestos comunistas en Hollywood y llaman a los famosos 19 de Hollywood. Brecht era uno de ellos, un hombre que ya había escapado del nazismo y cuyas obras tenían mucha carga ideológica. Y lo revelador es la dinámica del grupo antes de declarar. La mayoría decide adoptar la postura de Melos. El choque frontal. Exacto. Deciden no cooperar, leer declaraciones incendiarias y exigir sus derechos buscando el martirio público. Pero, claro, ¿por qué exponerse a la aniquilación profesional cuando el comité tiene todo el poder? Brecht vio esa trampa clarísimamente. La vio. Comprendió que enfrentarse a una inquisición en sus términos es legitimar su poder. Ir a prisión destruía su única arma real, que era escribir. Así que se separó del grupo y aplicó la rendición táctica. Sus compañeros acabaron en la cárcel o con las carreras arruinadas, pero Brecht montó una actuación de sumisión fingida espectacular. Los detalles son de comedia, pero con un cálculo milimétrico. Se presentó con traje formal. Pero no era para nada su estilo. Para nada. Y luego, el puro. Alguien pensaría que fumar frente a un juez es una falta de respeto. Pero él sabía que el presidente del comité era un fumador empedernido de puros. Ahí está la psicología del apaciguamiento. Al encenderlo, creó una falsa camaradería y redujo la hostilidad en segundos. Aunque el verdadero golpe maestro fue el uso del idioma. Brecht hablaba un inglés impecable, pero exigió un traductor oficial. Claro, el traductor fue su herramienta para manipular el ritmo. Las comisiones buscan acorralarte con preguntas rápidas. Te ametrallan para que te equivoques. Eso es. Al usar un intermediario, forzaba pausas. Tenía el doble de tiempo para pensar y jugaba la confusión semántica. Es que era absurdo. Le leían sus poemas marxistas en inglés para acorralarle y él respondía pacientemente que la traducción era incorrecta. Sí, sí. Hacía que el traductor lo repitiera en alemán y luego daba una interpretación totalmente inofensiva. Decía que había escrito contra Hitler y como Hitler era el gobierno, pues suponía que eso era ser revolucionario. Brecht entendió el ego de la autoridad. No buscan la verdad. Exigen escenificar su poder. Quieren sumisión. Y él los empachó de sumisión. Tras una hora le dieron las gracias y al día siguiente cogió un barco a Europa para seguir escribiendo libremente. Es magistral. Fíjate que todo esto me evoca la anécdota de Voltaire en Londres, que también sale en las fuentes. Ah, sí, buenísima. Iba caminando en una época de mucha tensión antifrancesa, y una turba lo rodea gritando que ahorquen al francés. Una situación de vida o muerte. Total, en lugar de huir o discutir, se gira, levanta las manos y dice algo así como: «Hombres de Inglaterra, queréis matarme por ser francés. Pero, ¿acaso no estoy ya bastante castigado por la providencia al no haber nacido inglés?» Es un giro intelectual impecable. Impecable. La turba se detuvo, empezaron a reír, le aplaudieron y la misma gente que quería colgarlo lo escoltó a casa. Usó el halago y la rendición como escudo. Y a ver, si trasladamos esto al entorno laboral de quienes nos escuchan hoy en día, la relevancia es absoluta. Completamente. Frente a jefes autoritarios o burocracias. Cuando un jefe solo quiere imponer su jerarquía, discutir abiertamente es ser como los melienses. El sistema te aplasta solo para demostrar que puede. Ya. La táctica de Brecht sería darle la razón en la superficie, hacerle sentir que controla todo y luego buscar el ángulo ciego para hacer tu trabajo. Ceder en lo trivial para blindar lo esencial. Pero hay una dimensión aún más profunda. La rendición no es solo una válvula de escape. En los textos vemos que es la fase de incubación perfecta para un contraataque. Ceder para preparar el terreno. Exacto. Infiltración silenciosa. Huir hace que te persigan, luchar hace que te destruyan, pero rendirse te integra en el espacio del enemigo. Como las crónicas del rey Guyan de Yue en China, 473 a.C. Esa historia es increíble. Tras una derrota catastrófica, en vez de exiliarse, aceptó la sumisión más humillante imaginable, entregó sus riquezas y se fue a trabajar de sirviente a los establos del enemigo.
limpiando estiércol durante 3 años para la persona que había masacrado a su ejército. Hay que tener un estado mental de desapego emocional absoluto para sostener esa farsa. Desde luego. El rey conquistador vio a su rival en la inmundicia y asimiló esa imagen como una derrota definitiva. El opresor se relaja cuando ve sumisión continua. Pierde la paranoia. Exacto. Y Gouxian aprovechó esa ceguera voluntaria, estudió la psicología y las debilidades del rival, y cuando le dejaron volver a su tierra, esperó una sequía, levantó un ejército y los destruyó por completo. Aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque esto a escala de naciones también pasó en el Japón del siglo XIX. El caso japonés es la invasión suave perfecta. Llegaron las potencias occidentales exigiendo abrir el comercio, Y claro, una facción quería la guerra santa por el honor samurái. lo cual habría sido una masacre por la diferencia tecnológica. Japón habría acabado siendo una colonia. Por supuesto. Pero líderes como J. Masayoshi comprendieron que la resistencia era el exterminio. Optaron por ceder como el agua ante la piedra. Recibieron a los occidentales con reverencias y firmaron tratados abusivos. Pero bajo esa docilidad el país se volvió una esponja. Copiaron la ingeniería occidental, se industrializaron y se armaron en secreto. Transformaron la humillación en la herramienta de su propia modernización. Esto recuerda inmensamente al judo. Buena analogía. En judo no detienes el puño del oponente con fuerza bruta. Agarras su brazo, cedes ante la dirección de su ataque y usas su propio peso para derribarlo. La no resistencia convertida en arma. Hay una fábula preciosa de Leonardo da Vinci en los textos sobre esto, la del castaño y la higuera. Sí, sintetiza muy bien la trampa de la ostentación defensiva. El castaño presuma de sus espinas, creyendo que lo blindan, y la higuera, que tiene la piel suave, le dice que el ser humano usará varas y pedradas para romper la coraza del castaño. Acabará destrozado. Exacto. A la higuera, al no tener barreras, la tratarán con suma delicadeza para quitarle el fruto. La resistencia visible provoca agresión. Y esto nos lleva a la manifestación más sofisticada de esta ley, el concepto de la sobreobediencia. O sea, obedecer tanto que lo rompes. Exactamente. Está ilustrado soberbiamente en la novela La broma, de Milan Kundera. Habla de un campo de trabajos forzados donde los guardias organizan una carrera de relevos contra los prisioneros. Pura crueldad. Los guardias estaban bien alimentados y los prisioneros famélicos. Era una trampa para humillarlos. Pero los prisioneros decodificaron la trampa. Si se negaban a correr, los molían a palos. Si competían de verdad, perdían y validaban a los carceleros. ¿Y qué hicieron? Rendirse a la orden, pero vaciándola de sentido. Una obediencia grotesca. Empezaron a correr fingiendo un esfuerzo sobrehumano, agitando los brazos pero avanzando centímetros. Madre mía, qué brillante. Algunos colapsaban teatralmente, otros cojeaban superlentos, convirtieron la orden en un circo patético. Los carceleros debieron sentirse ridículos corriendo a sprint contra gente que hacía pantomimas. Ese es el triunfo. Los guardias quedaron en ridículo, pero tenían las manos atadas. Ningún prisionero había desobedecido técnicamente. Llevaron la sumisión al absurdo para blindar su dignidad. Y fíjate, todo esto culmina en un proverbio etíope de la bibliografía que es oro puro. Ah, sí, el del gran señor y el campesino. Advierte que, cuando el gran señor pasa caminando, el campesino sabio hace una reverencia reverencial hasta el suelo. Y se tira un pedo en silencio. Qué bueno. Es que puede parecer un poco crudo, pero la precisión de la imagen es insuperable. Totalmente. Separa muy bien el teatro exterior de la realidad interior. El señor feudal ve la reverencia, su ego queda saciado y no ejerce violencia. Pero el campesino sabe la burla secreta que acaba de hacer. Su cuerpo se inclina, pero su mente sigue rebelde. Porque el error al analizar el poder es confundir la coreografía de la sumisión con una derrota espiritual. Claro. La humillación solo existe si el ego la acepta. Como herramienta, es tan aséptica como usar una llave para abrir una puerta. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente? Después de repasar a Melos, a Brecht, a Kundera. La imagen definitiva que ofrecen los textos es la metáfora del roble frente a la tormenta. Ante un huracán, el roble macizo no cede y el viento acaba partiéndolo. Se quiebra por completo. Incluso mencionan la cita bíblica de poner la otra mejilla como una maniobra táctica. Es iluminador verlo así. El agresor espera miedo o un contraataque torpe para seguir pegando. Poner la otra mejilla descoloca su cerebro porque elimina la fricción. Exacto. Pero ojo, los textos también advierten sobre la reversión de esta ley, el martirio.
que es la antítesis de la rendición táctica. Sí, y suele esconder un componente profundamente narcisista. Es duro de digerir para la gente que nos sigue. Pensar que sacrificarse por una causa tiene egoísmos ocultos. Pero la lógica dice que si prefieres la satisfacción de tener la razón moralmente antes que sobrevivir para seguir ayudando a tu causa, priorizas tu imagen heroica. Claro. Por cada figura histórica cuyo sacrificio encendió una revolución, hay miles que se inmolaron y fueron olvidados a la semana sin cambiar nada. La táctica de rendirse requiere paciencia glacial. Exige asumir que el cambio puede tardar años y que mientras tanto habrá que tragar barro. Y ahí está la lección clave para aplicar todo este conocimiento. Ejecutar una falsa rendición requiere una fortaleza mental colosal. Es encadenar al propio ego. Agachar la cabeza y sonreír al verdugo mientras traza su mapa de sus debilidades es el acto supremo de autodisciplina en beneficio de la victoria a largo plazo. Lo cual nos deja con una reflexión final muy provocativa. A ver. Vivimos en una sociedad que mitifica al rebelde ruidoso. La cultura adora al héroe que grita verdades al poder. Pero si los verdaderos arquitectos del poder operan desde las sombras, usando la docilidad como camuflaje. Te hace mirar a tu alrededor con otros ojos. Totalmente. ¿Cuántas veces figuras en las oficinas, personas que parecen la encarnación de la obediencia ciega, están reescribiendo metódica y silenciosamente las reglas del juego? Mientras los que tienen el poder oficial se pavonean sin sospechar nada, es el rebelde invisible, oculto bajo el disfraz del empleado más sumiso. Exactamente. Con esa idea en mente, la próxima vez que sintáis el instinto primario de saltar al cuello de un gigante, acordaos de Brecht y del viejo proverbio etíope. Una sonrisa educada, un paso atrás y dejad que el peso del enemigo haga el resto. Sabio consejo. Seguid cuestionando lo evidente y nos escuchamos en la próxima inmersión a fondo.